Bueno, la verdad que es muy raro esto de dar clases así y que no puedo hablar con ustedes. No me siento para nada cómoda. Y además también que me parece muy raro no poder escribir en el pizarrón. Eh, es como que me complica mucho, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que tenemos. Bueno, en el cuarto punto, la Corte lo que dice es que se instruya a los tribunales provinciales para que hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado federal. ¿Qué significa esto? Ustedes vieron que nosotros como Estado argentino hemos suscrito ciertos instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? O Pacto de San José de Costa Rica. Ustedes ya tuvieron humanos, están cursando humanos ahora, ¿no? Muchos de ustedes, bueno. El Pacto Internacional de San José de Costa Rica, o Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece ciertas pautas respecto de la detención de la persona. Una de ellas, fundamental, está en el artículo 5.6, que dice, en primer lugar, que las penas, la privación de libertad, o la pena, debe tener como fundamental fin la resocialización o readaptación del delincuente. ¿Sí? Esta pauta que está en el 5.6, que dice que la ejecución de la pena tiene que tener como fin fundamental la resocialización o readaptación del delincuente, nos está dando una pauta de cuál es la teoría de la pena que está avalada constitucionalmente. ¿Cuál sería? Especial positiva. La prevención especial positiva, es decir, una prevención dirigida, especial, porque está dirigida al condenado, y tiene que ser positiva, es decir, las llamadas teorías RE, la idea de tratar de resocializarlo. Entonces, como principal idea, tienen que tener en cuenta que la Constitución está estableciendo esa teoría como la teoría de la pena que tiene que tener, digamos, el Estado argentino, porque lo tenemos desde la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, si les llega a preguntar el doctor Ricker cuál es la teoría de la pena que deberíamos tener de acuerdo al fallo, es la teoría de la prevención especial positiva, ¿sí? Sí, la teoría de la pena que adopta el fallo es la teoría de la prevención especial positiva, porque es la teoría que adopta nuestra Constitución a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de esos pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Eso es fundamental. Pero además no es lo único que dice la Convención Interamericana. La Convención Interamericana dice que está prohibido que una persona sufra un trato cruel, inhumano o degradante, ¿sí? Está prohibido que cualquier persona se la someta a un trato cruel, inhumano o degradante. Claro, tener a una persona detenida en semejantes condiciones de hacinamiento, de, bueno, todo lo que dijimos, puede implicar que se le otorgue un trato cruel, inhumano o degradante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se podría presentar una demanda contra el Estado argentino ante estos organismos internacionales, porque uno cuando suscribe una convención como esta, no es que solamente es declarativa y decir, bueno, nosotros tenemos que cumplirla, sino que si los Estados partes no cumplen con esa convención, cualquier ciudadano podría hacer una demanda ante la Corte Interamericana, y de hecho existen demandas contra todos los Estados parte. ¿Por qué? Porque el Estado parte está incumpliendo esa convención, y generar que el Estado parte tenga que indemnizar, ¿sí? Indemnizar a las personas que están sufriendo
la violación de sus derechos humanos, ¿se entiende? Por eso es que la Corte dice, guarda con esto, porque si ustedes siguen permitiendo esto, digamos, condiciones inhumanas de detención, y esto termina en una demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede ser que el Estado argentino tenga que resultar condenado y tenga que indemnizar. Entonces, lo que le dice la Corte a los tribunales inferiores de la provincia de Buenos Aires, que hagan cesar cualquier detención que pueda implicar un trato cruel, inhumano o degradante, o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado federal. ¿Se entiende eso? Y actualmente puede pasar. ¿Cómo? Actualmente puede pasar. O sea, Sí, actualmente puede pasar. De hecho, hubo demandas, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, hubo demandas ante la Corte Interamericana por la situación carcelaria de los presos de Mendoza, y actualmente también podría pasar, tranquilamente. O sea, ese es el problema, que puede generarle responsabilidad internacional al Estado federal, el hecho, ¿por qué? Porque están incumpliendo con la convención, al tener personas detenidas en esas situaciones, ¿se entiende? Hay un fallo muy bueno que dan en humano que se llama Fallo Mendoza con Argentina, que trata sobre el Sí, tema de ese es. las cuestiones con los menores de edad, el tema de las prisiones más largas de, por ejemplo, de la cantidad de años de vida que tenían y bueno, un montón de cosas que la Corte Interamericana falla sobre el tema de los derechos con respecto, bueno, a las violaciones de las cuestiones con respecto al niño, bueno, más allá de eso, hay cuestiones donde la Corte interviene, la Corte Interamericana de Derechos, que bueno, van más allá cuando el Estado viola esas cuestiones. Y la Bueno, Corte... pero por eso, ustedes lo tienen que tener más claro que yo, lo del tema de la Corte Interamericana, si están estudiando humano, y ahí Juan Manuel me lo está haciendo. O sea, lo que le preocupa a la Corte Nacional es eso, es que el problema de los presos de Buenos Aires termine en una demanda contra el Estado federal por el incumplimiento de las convenciones. Por eso les dice, ojo con esto, no generen que terminemos nosotros como Estado Nacional condenados por una situación así, ¿sí? Y de algún modo lo que le está haciendo es revean esta situación. Antes de dictar este fallo, la Corte obviamente juntó a las instituciones, juntó al representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en mesas de diálogo para ver si podían llegar a un acuerdo, etc. De hecho, la provincia de Buenos Aires es como que se allanó, dijo que sí, que reconoció que esto estaba pasando. No es que ellos negaron que esto estuviera pasando. Y además, el problema grande que había en ese momento es que tenían un 75% de personas cumpliendo prisión preventiva, es decir, no condenados, con condena efectiva, ¿se entiende? Bueno, y como último punto que me parece interesante rescatar, lo que hace la Corte es, dice, exhortar a los poderes ejecutivo y legislativo, es el punto 7 del resolutorio, exhortar a los poderes ejecutivo y legislativo de la provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación, y su legislación de ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales e internacionales. O sea, lo que le está queriendo decir la Corte es al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires que tienen que adecuar su legislación en materia de prisión preventiva y excarcelaciones. Es decir, para todas las personas que están sufriendo prisión preventiva. Lo que le quieren decir es, aflojen con la mano dura en otorgar excarcelaciones y atenuaciones a la prisión preventiva. Lo que está tan en boga ahora el tema de los arrestos domiciliarios. ¿Sí? La persona que va a sufrir un arresto domiciliario es como que está presa, pero en lugar de estar presa en la cárcel, tiene que estar presa en su domicilio. ¿Sí? Esto es un arresto domiciliario. Y es una atenuación de la prisión preventiva. Es como cumplir una prisión preventiva, pero más atenuada, digamos, más benévola. ¿Sí?
Eso es para los que están en prisión preventiva. Y después, para los que están condenados ya, que están cumpliendo pena, les dice también adecúen la legislación de ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales, que de algún modo lo que dicen es que eso no tiene que ser la regla, que la regla no tiene que ser la detención efectiva, sino activar un montón de mecanismos que permitan, bueno, para los que están en prisión preventiva, salidas durante el proceso, y para los que están cumpliendo pena, salidas anticipadas antes de completar la condena, para así tratar de lograr que no haya superpoblación carcelaria. ¿Sí? Bueno. El doctor Ricker, cuando pregunta, a veces le pregunta los desarrollos de los distintos fallos sobre las teorías de la pena, de los distintos votos. Si ustedes quieren estudiar, estudien cada uno de los votos. Hay algunos votos que votan como la mayoría, hay algunos votos en disidencia, sobre todo algunos de los ministros de la Corte no estaban de acuerdo en esta exhortación que se hace al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo de adecuar la legislación, porque ellos decían que de algún modo era meterse en, digamos, era una cuestión política no judicial, no justiciable, esta cuestión de exhortar a los otros poderes del Estado a cómo tienen que ellos desempeñar su función. Pero bueno, no me parece que sea tan importante saberse las disidencias, etc. De hecho, disidencias no hay, pero digamos, no es tan importante. Me parece que con que sepan esto, lo puedan desarrollar, yo creo que es suficiente. Sobre todo, tengan en cuenta eso, la teoría de la pena que adhiere el fallo es la teoría de la prevención especial positiva. Tengan en cuenta lo que dice la Corte, que es muy importante, de que la ley 24660 es el estándar mínimo al que debe adecuarse toda legislación penitenciaria, por eso las legislaciones penitenciarias de provincia pueden dar más derechos, pero no menos derechos que la ley 24660. ¿Sí? Y me parece que con eso ya estaría. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no les queda claro? ¿O está todo claro? No, tengo una consulta. Sí, a ver. En Campus Virtual hay un comentario que subió, ¿puede ser? No, ¿Cómo? no sé cómo, no me acuerdo. Dice comentario, Lódola. fallo el título. Sí. Ay, la verdad que no sé. No lo vi. ¿Quién lo hizo? ¿El doctor Lódola? Ya te digo, a ver, ya te digo bien. Tengo a ver, ¿dónde está? Acá dice Arriola. Arriola, es. Arriola, Sí. Julio Arriola, sí. Que habla sobre, hace un comentario sobre el fallo Berbisky, no sé bien cómo se dice. Berbisky, sí. Que habla sobre la procedencia de la acción, habla, digamos, en general sobre todo el fallo. Habla, digamos, por ejemplo, nombra de los considerandos del 30 al 40, del 40 al 53, y va explicando un poco de todo. Está bueno también para, digamos, sirve bastante, creo yo. Las disidencias de los jueces. No sé, digo, pregunto si directamente todo el fallo. Si lo podés estudiar de ahí. Claro, Sí. más. Que sea más fácil. Si a vos te sirve, fantástico, buenísimo. Y sí, obviamente si lo subieron a la cátedra está claro. Eso es lo bueno, que está bastante claro. Bueno, buenísimo. Igual el fallo es claro, ¿eh? Sí. O sea, les dije lo del resolutorio, porque por ahí se pueden estudiar el resolutorio en función de los considerandos anteriores. Pero está bien, chicos. Eso, digamos, es la parte más importante. Tienen poco tiempo,
porque hay poco tiempo, me parece que el examen va a ser a fin de mayo, ¿o no? Algo así, ¿no? El 28. Bueno, por eso. Lo que tienen que hacer es buscar, háganse buenos resúmenes, subrayen, lo más importante, van a tener la posibilidad de tener los papeles, digamos, los resúmenes con ustedes cuando hagan el examen, así que es como un examen a libro abierto. Lo importante es que tengan bien en claro los conceptos, ¿sí? Díganme, a ver, ¿qué cosas les parece a ustedes que habría que... Yo la verdad que es la primera vez que hacemos esto, y estamos medio sobre la marcha, aprendiendo todos también a ser profesores virtuales. Y la verdad que yo lo que advierto que tal vez hay un montón de cosas que no se les dieron. Yo, si ustedes quieren, jueves que viene, hacemos otra clase. No sé si... Yo sé que la bolilla que yo les preparé, la bolilla 4 es sencilla, pero bueno, me pareció que una buena forma de hacerlo era esa, de ponerles, hacerles, vieron que les hice como una especie de También se hizo documento de sencilla. Word, donde les hice como un resumen y después se los traté de explicar por un audio. Bueno, También se hizo sencilla fue medio por eso, casero, porque así utilizaste por ese ahí, método. pero hay algún error, disculpen. Pero bueno, yo lo que les quiero preguntar es, ¿qué es lo que les parece a ustedes que realmente no se les dio nada y que no lo entienden y que habría que darlo? Y tal vez si quieren ustedes, yo el jueves que viene les preparo algo sobre algún tema que ustedes me digan, mire doctora, esto la verdad no entendimos nada. Yo no, o sea, no sé si por tema de complejidad, sino como la unidad 1 es bastante importante porque tiene, digamos, todos los principios generales, y estaría Sí. bueno dar, no sé, la unidad 1 como, porque es la base de lo que después vamos a ver en las siguientes unidades, creo yo. No sé, o sea, Pero no es la difícil, unidad pero... como bastante, ¿no? No tienen con todo lo que les dio Sí, el sí, doctor, digo yo, no sé. parece como que está, ¿no? Sí, está Las completa. teorías de la pena y eso, me parece que no tiene mucho sentido volver, insistir con eso. Sí. Yo No concuerdo, sé. concuerdo con Sofía un poco también. Me parece que es un tema que está bueno como darle una síntesis, si se puede ver de esa manera. ¿Me explico? De la unidad 1, Y claro, la teoría de la pena, porque después vemos también la teoría del delito, y también está la teoría de la pena, las cuestiones de prevención, y hay un montón de cosas que se dieron, los PowerPoint, donde están las denominaciones al poder punitivo y todas las teorías. Y me parece que es demasiado, bueno, a mí no me pasa personalmente porque yo lo entendí, pero me parece que como darle una síntesis estaría bueno para no confundir conceptos. No sé si se explica. bueno, a ver, ¿qué me ponen los otros? No se escucha nada, veo que están hablando, pero no se escucha, uy, pobre. A mí me pasa con unidad 3 y puede explicar Escuela del Derecho Penal. Escuela del Derecho Penal, dice acá alguien, a algunos chicos que les parece Escuela del Derecho Penal. Lo del positivismo, escuela clásica y eso. Bueno, lo del tema de acción y eso, ¿cómo van con Bien con el eso. tema? Eso tuvimos clase ayer con el doctor Caparelli. Ah, bien. Tuvimos también, estamos viendo tipicidad dolosa. Y Ah, después buenísimo. vamos a ver Con el seguro doctor Caparelli. culposa, sí. Y con Arévalo seguro vamos a ver culposa y homicida. Si no la vemos tampoco, también con... Bueno. Entonces, ¿quieren que el jueves que viene hagamos una clase sobre algo de la bolilla 1, si a ustedes les parece, y algo de escuelas de la bolilla 3? Dale. ¿Escuelas? Sí, ¿Les buenísimo. parece? Está bueno, porque aparte sirve ¿Hablamos para algo? reflejar. Sí. Sí, Porque genial, a veces gracias. es mejor Qué que buenísimo. te lo expliquen así, que por ahí leyéndolos es un poco más técnico por eso. Bueno, listo. Vemos un poco la bolilla 1, pero ¿qué cosa puntual de la bolilla 1? Porque como es tan amplio, no sé si... No sé, o sea, no es por un tema de complejidad, sino para ver lo más importante, digamos, lo que más Claro, tenemos pero yo... énfasis. Claro, lo que pasa es que, ustedes perdonen, pero el titular la preparó y les hizo todo eso. Imagínense que yo no les puedo decir, miren, No, para pero- mí, yo les podría decir, miren, para mí es más importante esto.
y por ahí el doctor Ricker le parece re importante alguna cosa. Yo sé que ha preguntado en los exámenes sobre política criminal, pero el que mejor lo explica es él, así que yo no me voy a meter a explicarles cosas que les explicó él, porque la verdad que no me animo, porque no creo que esté capacitada para... No, yo sé que a veces lo que pasa con el doctor Ricker, no, es que sinceramente él sabe mucho, y a veces es difícil entenderle, porque él está preparado para dar clases muchas veces para clases más de posgrado que a veces de grado, ¿vieron? Digamos, yo me acuerdo cuando yo, ahora tengo 46 años, hace 26 años que estoy trabajando en Derecho Penal. A ver, perdonen, ¿eh? Pero digamos que cuando empecé y estaba cursando como ustedes, por ahí no tenía ni idea lo que era un fiscal. Entonces yo me pongo en los zapatos de ustedes y entiendo que están medios digamos, están un poco perdidos porque no saben bien cómo orientarse. Pero bueno, listo. Para la semana que viene, si les parece, jueves a las 3 de la tarde, yo les preparo una clase sobre escuelas, la escuela clásica, la escuela positiva y todo eso, ¿sí? ¿Les parece? Perfecto, ahí José Pinedo puso límites al ius puniendi, ahí José Pinedo puso límites al ius puniendi y deslegitimación de la pena. Sí, redondear por ahí un poco ese tema, y la teoría de la pena estaría bueno, por el tema de que bien ver que la pena, por ahí el concepto tiene el titular, porque hay muchas cuestiones de si está legitimado. Bueno, miren, que ahí también tiene un poco de yo les pregunté lo de la teoría de la pena, porque yo acá tengo un apunte, que si quieren se los voy a escanear y le voy a decir al doctor Roberto Manuel. Este es un apunte que yo se lo había dejado para fotocopiar a los chicos, que es del doctor Ricker, sobre temas del derecho penal, fundamentos y fines de la pena. O sea, explica las teorías absolutas y las teorías relativas, las teorías mixtas, y el autor es el doctor Ricker. Así que me parece que con eso... Sí, perfecto. 10 puntos. ¿Sí? Entonces, yo se los voy a escanear, mañana si voy a la defensoría se los escaneo y se los mando, para que está subrayado, porque está subrayado por mí, pero para que por lo menos tengan algo como para un resumen, y si quieren, el jueves lo charlamos, ¿sí? El jueves a las 3 lo charlamos. Y voy a preparar algo respecto de escuelas del derecho penal, ¿sí? Bien. Y me comprometo a mandarles esto. ¿Está? ¿Algo más? Perfecto, profe. No, nada Límites más. al ius puniendi y legitimación de la pena. Porque Zaffaroni se iba por las ramas. Y bueno, es así. Bueno, lo que pasa es que quedamos no sé qué así. tanto sacar de Zaffaroni y qué tanto piensa el titular de eso, ¿me entendés? Es como que es tan amplio Zaffaroni, es tan propio doctrina que él crea, que no sabes por dónde agarrar y qué atacar o qué no. También pasa un poco eso. Bueno, a mí me parece que ustedes no tienen que hacer juicios. Ustedes tienen que saber, bueno, Zaffaroni opina esto, fulanito opina esto. Ustedes, con el tiempo, tomarán sus propias decisiones respecto a qué les parece más sensato o qué no, qué sé yo. A mí, la verdad, Zaffaroni opina esto y yo no lo comparto. Y no está mal. O sea, nadie te puede poner que está mal que vos digas eso. Es decir, yo no comparto esta visión, o yo sí comparto esta visión, en este sentido, y está bien. No, ni siquiera por una opinión personal, más que nada por a ver dónde apunta el titular con la idea. ¿Me entendés? Que a veces hay cuestiones que van más orientándolas, por ahí sacan una parte. Por ejemplo, me pasó que cuando hablábamos con un profesor, con Arévalo, me decía, bueno, te van a explicar los finalistas que la conglobante sí, otros finalistas que sí, los finalistas que no. Entonces, como hay muchas cosas que están y que no, queríamos saber bien más que nada por eso. Mira, ¿sabés qué? En eso, en realidad, si vos después te pones a pensar, estas formas de explicar lo mismo. Ustedes van a estudiar, por ejemplo, tipo doloso, que se los explica el doctor Caparelli, y él les va a explicar
La imputación objetiva del comportamiento, ¿eso ya se lo explicó? Imputación objetiva del comportamiento, imputación objetiva sí. del resultado. ¿Vieron? Y vos decís, no tiene nada que ver con lo que dice Zaffaroni. Pareciera, ¿no? Porque Zaffaroni les habla de tipicidad conglobante, tipicidad sistemática, y si esto no tiene nada que ver. No, sí, sí, sí. Es lo mismo, nada más que Sí. dicho de distinta forma. ¿Por qué? Porque después, cuando ustedes vean, van a ver que los criterios que se utilizan para filtrar, digamos, qué sé yo, por ejemplo, vos tenés un caso, y vos en ese caso, yo le digo como yo defensora, ¿no? Digo, bueno, porque esas herramientas, después, esto no es que es nada más teórico, vos lo tenés que usar para resolver un caso de la vida real, por ejemplo, qué sé yo, una persona atropella a otra persona, les pongo un ejemplo, ¿no? Yo estuve haciendo hace poco un curso de litigación, porque una de la cuestión importante que tenemos que tener los abogados es aprender a litigar, sobre todo ahora que cada vez más se necesitan juicios orales, audiencias orales, digamos, todo eso requiere tener capacidades, justamente técnicas de litigación, que muchas veces los abogados no tenemos, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados a escribir, no a poder explicar, a poder hablar, a poder persuadir con la palabra, ¿sí? Bueno, entonces nos dieron un caso. En ese caso, un caso práctico para resolver, había un caso de culpa de la víctima, era un delito culposo, y vos como defensor, ¿qué es lo que tenías que plantear? Que en realidad el imputado se había comportado conforme a derecho, no había generado un aumento del riesgo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes analizan un tipo culposo, lo que vos tenés que analizar es cuáles son las violaciones al deber de cuidado que se le pueden imputar a esa persona, en esa conducta, digamos. En el culposo lo que es fundamental es las violaciones al deber de cuidado. Digamos, por ejemplo, iba manejando, ¿iba a exceso de velocidad o no iba a exceso de velocidad? ¿Iba por su mano? O sea, ¿qué es lo que cuando el fiscal qué se va a fijar? A ver, ¿estaba haciendo todo bien? Digamos, ¿iba por su mano a la velocidad correcta? ¿No pasó ningún semáforo en rojo? Bueno, esas son las cuestiones que va a analizar el juez para determinar si esa persona violó o no violó el deber de cuidado, y si esa violación fue determinante para la producción del resultado. ¿Entienden? Y era un caso, ese que me pusieron a mí, culpa de la víctima. Y la culpa de la víctima desplazaba la culpa del autor. ¿Entienden? Claro, esos son los casos, por ejemplo, que alguien se meta en una autopista sabiendo, por ejemplo, yo vengo manejando en una autopista y viene una persona, un suicida, como se le dice, se mete en la autopista y yo termino arrojando a esta persona, o esta persona ya se metió ahí, sería algo así, digamos. Bueno, claro. Como una culpa eso es conglobante. eso es lo que explica. ¿Cómo? Es que es eso. No, si no, podría ser una Pero, culpa conglobante cuando las dos partes... Zaffaroni, no te entiendo. ¿Cómo? Podría ser, por ejemplo, como en el ejemplo que vos pusiste, si las dos partes tienen culpa, ¿no sería una culpa conglobante? Pregunto desde la ignorancia. No, conglobante no, se dice concurrente. Sí, puede ser Concurrente, culpa perdón. concurrente, No me donde acuerdo bien. en realidad puede haber una culpa de la víctima, porque en este caso, digamos, era en una encrucijada. Nosotros decíamos que el imputado no había pasado el semáforo en rojo, la víctima sí lo había pasado. La víctima se largó a cruzar la avenida, y en la mitad de la avenida el semáforo se le puso en rojo y el imputado que venía por su mano, digamos, la atropelló. ¿Se entiende? Bueno, ese era el conflicto. Pero a lo que yo voy es que esas categorías van a ver que Zaffaroni también las trata, pero por ahí les dice con distinto nombre, pero digamos, los criterios son básicamente los mismos, ¿entienden? Pero yo, como el tema los da el doctor Caparelli, y al doctor Caparelli le gusta esa forma, y además está muy bien explicado lo que hace Caparelli, en serio, lo explica muy bien. Estúdienlo por Caparelli, porque se lo va a preguntar con ese criterio. Lo que pasa que el problema que tenemos acá ahora
Si fuera nuestra comisión sola, sí, no hay drama. El problema es que como las preguntas las vamos a hacer entre todos, pregúntenle al doctor Caparelli cómo lo van a tomar esos temas, ¿sí? Los temas que da él. Porque por ahí les toca una pregunta que la hace un profesor de la otra comisión, que lo da como lo explica Zaffaroni, ¿entienden? Y eso es lo que me preocupa. Está muy buena la que hizo el doctor Caparelli, está muy buena, la que hizo Facundo está buena la La teoría. clase del doctor Caparelli es fantástica. Él explica todos los criterios, es muy sistemático, se los va a explicar bien, cada caso, cómo entra, o sea. Y cualquier cosa, ustedes lo resuelven, si les ponen un ejemplo, lo resuelven con ese criterio y nadie les puede decir que está mal, ¿entienden? Y las categorías van a ser las mismas, culpa de la víctima, prohibición de regreso, es lo mismo. No hay cambios en eso, ¿sí? No se enrosquen con eso. Bueno, quedamos así entonces para el jueves de la semana que viene, vemos algo de escuelas y vemos lo que me pedían, el tema este de, ¿qué es lo que querés? ¿Lo de Zaffaroni, la teoría de la pena de Zaffaroni? No, me parecía que podía ser importante por ahí darle como no sé, hacer un pequeño, no sé si resumen, una síntesis bien para que no queden cosas en el aire, para que no se confundan por la legitimación de la pena con teorías de la pena, la prevención, todas esas cosas, viste, que hay dentro del Bueno, yo les voy a mandar esto, léanlo, y en todo caso, el jueves, si hay alguna duda, me preguntan, ¿sí? Yo porque en algún momento me surgieron dudas, por ahí me las saqué leyendo u otras cosas, pero me imagino que otros deben tener también dudas sobre eso, y bueno, y por ahí les puede ser útil una síntesis. Una síntesis medio difícil de hacer síntesis, pero bueno, vamos a intentar. Es una idea, como ustedes quieran. O en todo caso, mandame alguna pregunta puntual sobre lo que vos quieras que yo desarrolle y lo veo. Y si no, lo que sí hacemos es sobre escuelas del derecho penal, ¿está? ¿Sí? Bueno. Bien. Perfecto. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Bueno. Bueno, Bueno, gracias. chicos, un gusto conocerlos. Gracias, Igualmente doctora. que pronto nos podamos Gracias, ver en el profe. aula. Muchas gracias. Porque esto de hacerlo así es medio complicado. Algunos los conozco, a otros no los conozco, pero bueno. Gracias, profe. Bueno, estamos en contacto, ¿sí? Ay, sí, muchas gracias. Chao, profe. Cuídense, estudien y cualquier cosa me mandan al foro. Bueno, cualquier cosa, si me surge alguna, te la mando y la sacamos. Sí, dale, hacemos así, mándenmelo al foro, así yo ya medio me oriento a ver a qué quieren saber y trato de venirme preparada, porque así medio en el aire no es lo mismo que Sí, por ahí me imagino. Ahora me No, pongo más que a nada, reflexionar ¿saben qué? Para no irme por las ramas, porque es difícil no irte por las ramas cuando te pones a hablar. Y entonces me gustaría que nos rinda el tiempo, entonces tenerlo más o menos ordenadito, ¿sí? Sí. Entonces, las dudas me las mandan al foro y entonces así yo me las preparo, ¿sí? Bueno, ¿Está? Gracias. Bueno, gracias. nos profe. vemos. Gracias. Chao, Adiós. chicos. Suerte. Chao, hasta luego.